Muy buenos días, mi nombre es Germán Venegas del Departamento de Ciudadanía y agradecemos la asistencia de las personas que se nos van integrando a este webinar de esta consulta pública que está citada aquí en la presentación. Primero que nada, darle cordialmente la bienvenida. La idea es que esto sea una reunión fructífera, sea una reunión clara para poder que ustedes conozcan el instrumento el cual estamos colocando en consulta. Mientras se nos integran personas, vamos a ver un contexto un poco qué es lo que vamos a hacer. Estamos convocados para ver el anteproyecto de reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y emisión. El programa es simple en la presentación, que es lo que estamos ahora. Luego va a venir una presentación PAC que voy a desarrollar yo del Departamento de Ciudadanía, de un poco cómo son las reglas del juego, muy corta. Luego viene la presentación central que va a ser Rocío Vera, abogado que es profesional de Departamento Jurídico, que ella va a mostrarnos las características, el instrumento propiamente tal. Y luego nos vamos a dedicar todo el tiempo a preguntas. La modalidad de preguntas van a ver, y luego cerramos el webinar. En el chateo nos pueden saludar, especialmente decir de dónde se conectan, si son de institución o de qué regiones, si que son de otras regiones. Utilizar el banner de preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes quieran realizar referidas a las presentaciones. Las preguntas podrán realizarlas por escrito en cualquier momento. Van a haber personas cuales se las van a estar respondiendo. Cuando abramos bloque de preguntas y respuestas, podrán solicitar la palabra a través del icono levantar la mano, si son preguntas que corresponden a este instrumento específico sobre este tema. El evento será grabado y junto a las presentaciones estarán disponibles en el banner que está presente ahí, consultasiudadanas.mma.gov.cl, que está integrado en la página de nuestro ministerio. También mencionarle a las personas que siempre nos siguen que esta va a ser una de las últimas reuniones que vamos a tener por plataforma Zoom, por razones de índole de austeridad económica. De acá para adelante vamos a usar en nuestras consultas ciudadanas la plataforma Teams, que es la plataforma que usamos nosotros como ministerio, y a través de ese mecanismo los vamos a ir convocando para las reuniones que tengamos en otros instrumentos. Así que, por mi parte, voy a comenzar yo. Eh, Bueno, estamos convocados, como lo hemos dicho, al anteproyecto de reglamento de la dictación de normas de calidad ambiental de emisión, o sea, el reglamento cómo hacemos las normas de calidad ambiental de emisión. La idea siempre en general de la consulta pública es someter a consideración y ver maneras de informar y recoger opiniones y observaciones. Esa es la idea de este proceso. Con cuatro conceptos que son claves, que son difundir, son recabar opiniones, analizar y ponderar las observaciones y generar una respuesta a las observaciones que de alguna manera salgan sobre este proceso. Estamos en esta etapa que es recabar opiniones y para eso hacemos esta consulta. Estamos en la etapa consulta en el momento de ejecución. Esta consulta se abrió el 12 de septiembre de 2023 y el término de la consulta el 18 de octubre. Son 23 días. Los mecanismos, los canales de participación es la plataforma electrónica, que varios, cuando uno mira los nombres, son gente que participa generalmente, que a través de ese banner, consultasiudadanas.mma.gov.cl, uno ingresa y ahí va a entrar a la consulta pública. También existe un mecanismo que es manual, que a través, en cualquier secretaría regional ministerial del país, uno puede
también participar con estos formularios que se encuentran en cada una de las secretarías regionales ministeriales si alguien quiere hacer alguna presentación por escrito. Y también las actividades presenciales como esta. Para realizar las observaciones, es hacer el clip en consulta abierta. En este momento hay 4 consultas abiertas y entre ellos está esta, que es la que estamos viendo ahora. Ahí uno puede revisar el documento en consulta y otro documento importante, pero básicamente el documento en consulta lo pueden revisar ustedes. Si uno quiere realizar observaciones, uno ingresa donde dice observaciones y uno lo puede hacer con clave única o sin clave única. Y ahí uno se tiene que identificar como persona jurídica, como persona natural o como organización sin personalidad jurídica, que quiere emitir alguna opinión. Uno elige el tipo de persona, son las opciones que le da el sistema. Si sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje que la observación enviada exitosamente, pudiendo usted imprimirlo. Así que, del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma para una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad puede tomar 24 horas. Yo soy la persona responsable de ver la admisibilidad de las observaciones. Generalmente, todos los días reviso si es que hay alguna observación y se sube inmediatamente. Al subirla, dejarla, la admisibilidad es simplemente cosas de forma, digamos, en términos de detalles, digamos, que tengan que... Y al declararla admisible puede ser vista por cualquier persona. Bueno, voy a dejar de compartir mientras se prepara Rocío Vera, que es la abogada del Departamento Jurídico. Eh, Señalar que nos han saludado don Pablo Aranda, doña Elías Muñoz y don Jorge Bocás, que no, participa desde Chillán. Rocío, queda en tus manos. Muchas gracias, Germán. Bueno, vamos a entrar ya a detallar este anteproyecto que está siendo sometido a consulta pública. Este webinar de inicio es para explicar las principales modificaciones que se están haciendo a un reglamento que ya está vigente. Está vigente desde el año 2012, cuando fue publicado en el Diario Oficial, que es el reglamento que fija todas las reglas procedimentales de cómo el Ministerio del Medio Ambiente, en colaboración con otros organismos, tanto públicos como privados, ONG, academia, elaboran las normas de calidad ambiental y de emisión, que son las 2 grandes normas ambientales que tiene nuestra legislación ambiental. Desde ya decir que este fue un trabajo en su inicio colaborativo con varias unidades del Ministerio del Medio Ambiente que se dedican, ¿cierto?, en la parte técnica a elaborar estos tipos de instrumentos, ya sea la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, la División de Calidad del Aire, participación ciudadana, que se dedica obviamente en todas las etapas de consulta que llevan estos procesos de elaboración de normas, y también la división, en verdad, específico el Departamento de Economía Ambiental, que ayuda en todo el análisis de costo y beneficio que llevan consigo estos procesos. Así que desde ya, obviamente, darle las gracias y toda esa colaboración, y ahora esperamos tener la colaboración de la ciudadanía con esta consulta pública para nutrir este proceso y tengamos un reglamento de gran calidad. Bueno, hablando de calidad, ¿cierto? Voy a partir haciendo muy cortito una breve explicación de qué son estas grandes 2 normas ambientales que tiene nuestra legislación ambiental, porque este reglamento, como les señalé, que se encuentra vigente desde 2011 y ahora lo encontramos actualizando, van a fijar el procedimiento para elaborar estos instrumentos. Entonces son la base, ¿cierto?, de todo el procedimiento que se lleva a cabo, tanto desde la parte pública con colaboración de la ciudadanía, para poder tener estos instrumentos vigentes. Así que solamente como una mera explicación, ¿cierto? Estas normas ambientales se dividen en 2 tipos, que son las normas de calidad ambiental y las normas de emisión. Y muchas veces se tienden a confundir, así que lo mejor es dejarlo bien claro, y cualquier duda la podemos resolver en esta instancia. Las normas de calidad se caracterizan por establecer valores de concentración que sean permisibles de elementos, sustancias, compuestos, ríos, entre otras cosas, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir riesgos. Entonces, esa concentración de un cierto componente del ambiente puede constituir un riesgo. ¿Y un riesgo para qué? ¿O para quién? Bueno, puede ser un riesgo para la vida o la salud de la población, y en ese caso les vamos a llamar normas primarias de calidad ambiental.
O también puede ser un riesgo esa concentración que está en el ambiente para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. En ese caso le vamos a llamar normas secundarias de calidad ambiental. Lo importante en este primer gran grupo de normas, que son las normas de calidad, ya sean primarias o secundarias, es que van a fijar un estándar, es decir, la norma va a determinar los niveles de concentración o de contaminación tolerables en un entorno o medio ambiente determinado, ya sea el aire, el agua o el suelo. Y por lo mismo es que, por lo mismo como su objetivo es ese, es que se tienen que medir, se tienen que controlar en el ambiente específico. Porque sabemos que no hay un único responsable en el aporte de contaminantes a un medio ambiente, el aire, el agua, el suelo, sino que todos aportamos ciertos contaminantes en nuestras actividades del día a día a un ambiente determinado, y esa concentración de todo ello es lo que debe medirse. Y la medición la hace el Estado a través de la Superintendencia del Medio Ambiente, que está a cargo de la fiscalización y control de estas normas. En cambio, el segundo gran grupo de normas ambientales son las normas de emisión. Y eso es otro tipo de instrumento de gestión ambiental que se utiliza con un objetivo de prevención de la contaminación o de sus efectos, y apuntan a controlar la ejecución de la actividad contaminante misma en particular. Estoy hablando de una fuente, una industria en concreto, que hace posible entonces que se pueda monitorear esa fuente, esa industria, esa actividad en particular y en concreto. Por ejemplo, en esta norma que se puede monitorear los niveles de ruido, por ejemplo, que está emitiendo una faena de construcción en particular. La norma de emisión de ruido fuente fija sería un ejemplo de normas de emisión. En la práctica, las normas de emisión entonces corresponden a un instrumento de comando y control, en donde se pueden establecer niveles que cada una de las fuentes tiene que cumplir, y donde se va a fiscalizar a esa fuente, a ese titular, a esa empresa en concreto. Y si hay un incumplimiento de esos niveles que tiene que cumplir, entonces se va a sancionar a ese titular en concreto por no estar cumpliendo el estándar en los niveles que se establezcan por la norma. Así que la lógica es muy distinta. Las normas de calidad se miden en el ambiente, el Estado las tiene que monitorear, y las normas de emisión se van a medir en una fuente en particular y en concreto, y también tienen un sujeto regulado y fiscalizado que es un titular en concreto y en particular. Y entonces este reglamento, ya vamos a entrar en el contenido, lo que viene es, como les decía yo, fijar las reglas de cómo se elaboran estas dos grandes normas, ya sea las normas de calidad o las normas de emisión. Y por tanto, para entrar ya en esta actualización del reglamento, vamos a ver qué antecedentes normativos se tuvieron a la vista para poder actualizar el reglamento, cuáles son las principales modificaciones al reglamento vigente y cuáles van a ser los próximos pasos para que esto ya entre en vigencia. ¿Qué antecedentes normativos tuvimos a la vista para actualizar el reglamento? Primero, la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que vamos a ver que es la que mandata la dictación del reglamento. El reglamento actual, obviamente, para poder revisar algo, tiene que estar algo actual, vigente, y es lo que uno toma de base para poder analizarlo, y ese es el Decreto Supremo 38 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que es el reglamento actual de la dictación de normas de calidad ambiental y de emisiones. En tercer lugar, se tuvo a la vista la ley 21.562, que hace una modificación a la ley 19.300, y que vamos a ver qué contenido tiene, que en específico es mandatar al Ministerio a actualizar el reglamento de dictación de normas de calidad y de emisión. Y por último, les señalarle aquí cuál fue la resolución que aprobó el anteproyecto. Ya les decía que el primer antecedente normativo que tuvimos a la vista fue la ley 19.300, porque en concreto, en su artículo 32, inciso cuarto, señala que tiene que existir un reglamento. O sea, esa es la base. Tiene que existir un reglamento que establezca cuál es el procedimiento para dictar las normas de calidad y de emisión. ¿Ya? Entonces, ya partiendo de ese análisis, el primer antecedente que tenemos es ese. En cumplimiento de la ley 19.300, el Ministerio, el año 2013, publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo número 38 del 2012, que fue este reglamento que hasta el día está vigente, que estamos revisando en esta instancia, y que es el que fija el procedimiento para dictar las normas de calidad ambiental y de emisión. Y con ese reglamento se dejó sin efecto un decreto anterior, que era el Decreto Supremo número 93, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y fijaba antes cuáles eran las reglas para elaborar estos instrumentos de gestión ambiental.
Y claramente este era del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, porque para ese entonces no teníamos la institucionalidad ambiental actual donde existe el Ministerio del Medio Ambiente, quien elabora estos reglamentos como lo estamos haciendo ahora. El tercer antecedente normativo de relevancia, como les decía, es la ley no es muy nueva, que es la ley número 21.562, que hace una modificación en varios artículos de la ley 19.300, en que tiene como objeto establecer restricciones a la evaluación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas. Y esa ley, en su artículo primero transitorio, estableció un plazo de 6 meses que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para actualizar y modificar el reglamento para elaborar las normas de calidad de emisión, y también otro reglamento que es para elaborar los planes de prevención y de descontaminación, que son el DC-38 y el Decreto Supremo 39. En este webinar y en esta consulta pública estamos actualizando el reglamento de normas, que es el Decreto Supremo 38. Habrá otra instancia para también señalar la modificación del Decreto Supremo número 39, que tiene que ver con planes de prevención y de descontaminación, ¿ya? Entonces, dado este plazo de 6 meses, que nosotros estamos elaborando esta actualización del reglamento para elaborar las normas. Y en cumplimiento de eso, nosotros dictamos la resolución exenta número 905 del 4 de septiembre del 2023, y que es la resolución que aprobó este anteproyecto que vamos a revisar ahora, y ordenó someterlo a consulta pública. Y se publicó en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2023, dando inicio así a la consulta pública que termina, como decía Germán, el 18 de octubre. Y esta, obviamente, toda esta resolución, todo su contenido está desde el día 1 de la consulta pública en el portal de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Ya, entrando ya en materia más profunda, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se hacen al reglamento? El reglamento que les dije que está vigente, ¿cierto?, desde el año 2013, con su publicación en el Diario Oficial. Bueno, las principales modificaciones que se hacen es que se ajustan los nombres a cada etapa del proceso. Vamos a entrar, por si acaso, en detalle en cada uno de esos. Se hace un ajuste en los plazos de revisión de normas. Se crea un procedimiento previo para la generación de estudios y recopilación de antecedentes. Se crea un procedimiento de modificación de normas. Se incorpora la facultad de suspender el procedimiento por parte del Ministerio del Medio Ambiente en ciertas circunstancias. Se especifica el procedimiento para la conformación de comités. Se especifica también el objeto y el contenido de 2 documentos muy relevantes en el anteproyecto, que son el informe técnico y el análisis general de impacto económico y social. Y también se incorpora estos 2 documentos en carácter de abreviado en la etapa de proyecto definitivo de la norma. Bueno, el primer ajuste, ¿cierto?, que les señalaba yo aquí es que se hace es detallar los nombres de cada etapa del proceso y ajustarlo a la realidad. ¿Y por qué? Porque el reglamento actual señala 5 etapas que en verdad no son muy usadas tampoco, sus nombres no se condicen mucho con las etapas que están bien marcadas en el proceso y que ya hemos desarrollado durante más de 10 años, ¿cierto?, que llevamos elaborando normas con este reglamento. El reglamento actual señalaba etapas de elaboración de anteproyecto, después hablaba de una etapa de desarrollo de estudios científicos, después del análisis técnico y económico, luego la etapa consulta a organismos competentes públicos y privados, y por último señalaba que la etapa se llamaba análisis de las observaciones formuladas y de la elaboración de proyecto definitivo. Bueno, ahora se simplifica esto y se señala que van a haber 3 etapas, que son de hecho los 3 grandes hitos que siempre uno marca y exterioriza también a la ciudadanía, que es la elaboración de un anteproyecto, luego ese anteproyecto someterlo a una consulta ciudadana, y luego la tercera etapa es que con esa consulta ciudadana y con todo lo antecedente del proceso, se puede elaborar un proyecto definitivo que es finalmente sometido al Consejo de Ministros. Así que ese es el principal cambio en este primer punto, es decir, señalar las etapas de manera más simplificada, y dentro de esas etapas poner estas subetapas de desarrollar los estudios, de hacer un análisis técnico, de hacer un análisis económico, de coordinar con organismos competentes públicos, etc. ¿Ya? Y por tanto, el panorama queda en estructura de manera idéntica como está hoy en día en el reglamento, que es, primero, establecer un programa de regulación ambiental.
les explico brevemente. El programa de regulación ambiental es una resolución que dicta el Ministerio de Medio Ambiente cada 2 años, que fija cuáles van a ser las prioridades programáticas en temas de política, de planes, de política nacional, etc. Y en esa resolución también se fijan las prioridades, obviamente, de cuáles van a ser las normas de calidad o de emisión que se van a elaborar, ¿ya? Entonces parte ese programa que dura 2 años, ¿cierto? Y cada 2 años se va dictando un nuevo programa de regulación ambiental. Y luego se dicta una resolución de inicio, que es publicada en el Diario Oficial, con la cual se empieza a elaborar un anteproyecto, y esta primera etapa tiene una duración de 12 meses, y dentro de esos 12 meses, lo primero que se hace es formar un expediente público, hay una etapa de recepción de antecedentes, se crea un comité operativo y un comité operativo ampliado, se hacen estudios complementarios y se hacen 2 documentos relevantes que ya lo vamos a detallar más adelante, que son el informe técnico y el análisis general de impacto económico-social, que se abrevia AGIES, ¿ya? Y que son 2 documentos importantes porque van a acompañar al anteproyecto, que es el que se tiene que elaborar en esta etapa, que se aprueba por una resolución y que se somete a consulta pública, ¿ya? Terminando así esta etapa de 12 meses inicial. Se publica en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional. La consulta pública, que es la segunda etapa, tiene una duración de 60 días, todos son días hábiles administrativos, por si acaso, donde cualquier persona natural o jurídica puede participar, como en esta instancia también, ¿cierto? Y se hace la consulta a los consejos que están establecidos por ley, por la ley 19.300, que son el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y Cambio Climático y los consejos consultivos regionales, si es que la norma es de carácter local. Y luego, terminada la consulta pública, se debe elaborar un proyecto definitivo en el plazo de 120 días, en el cual se recogen también todas las observaciones que llegaron a la consulta, se van elaborando las respuestas, se van analizando también todas esas observaciones, cuáles son factibles de incorporar, cuál es la factibilidad técnica, jurídica, económica, de incorporar las observaciones que la ciudadanía hizo llegar en el proceso. Y luego con todo ello, y también los antecedentes del proceso, que pueden ser consultorías levantadas, ¿cierto? Consultorías que se vayan haciendo durante el procedimiento, se hace un proyecto definitivo que debe ser sometido al Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático. Ya teniendo pronunciamientos favorables de este Consejo de Ministros, están las etapas que están abajo, que si bien no son parte del procedimiento propiamente tal reglado, sino que esto es de cualquier decreto supremo, que se debe promulgar. Para ello se requieren las firmas de los ministerios competentes y la firma del presidente de la República. Recordemos que esto es un decreto supremo y por tanto es un acto administrativo que emana del presidente de la República. Luego, ya promulgado ese decreto, con las firmas se ingresa a toma de razón, y luego, tomado de razón, que el examen que hace contraloría de que esto esté todo en regla, ¿cierto? De que cumpla con la legalidad de este decreto, se publica ya en el Diario Oficial, ya entra en vigencia, ¿ya? Así que esta última etapa que está aquí, en verdad, es lo que tiene que hacer cualquier decreto supremo para entrar en vigencia. Sin estos análisis y estos chequeos, no puede publicarse en el Diario Oficial. Recordar que las preguntas se hagan también en la casilla de pregunta y respuesta, porque en el chat a veces se pierden y en el pregunta y respuesta van a tener sus respuestas por escrito o las hacemos también después con micrófono abierto. Bueno, el segundo apunte que se hace tiene que ver con los plazos de revisión de normas. ¿Y esto por qué? Porque en el reglamento actual tenemos los plazos de revisión que son de 5 años, tanto para las normas de calidad ambiental como para las normas de emisión. Bueno, se dictó también hace poquito la Ley Marco de Cambio Climático, ya cumple un año, y esta ley cambia el plazo de revisión de las normas de calidad ambiental y señala que estas se deben revisar al menos cada 4 años. Y respecto a las normas de emisión, por tanto se hace ese ajuste en el nuevo reglamento y pasan a tener un plazo de 4 años de revisión este tipo de normas, y las normas de emisión continúan con su plazo de 5 años, que es el plazo reglamentario que tenían actualmente. Explico aquí brevemente. La revisión de las normas significa que uno inicia y cumple este mismo proceso que les mostré yo. Es decir, uno tiene que dictar la resolución de inicio, recibir antecedentes, hacer comité operativo ampliado, y prácticamente es revisar y hacer la norma una norma actualizada,
¿ya? Siempre y cuando corresponda actualizarla por todos los estudios científicos, técnicos y el análisis de cumplimiento también de la norma, ¿ya? Pero tiene que darse ese proceso e iniciarse a través de una resolución y cumplir el mismo procedimiento, ¿ya? El tercer ajuste que se hace es la creación de un procedimiento previo para la generación de estudios y recopilación de antecedentes. ¿Por qué se toma esta decisión en el anteproyecto de generar este procedimiento previo? Es porque cada vez que se iniciaba un anteproyecto, en general, la mayoría de las brechas también para poder generar normas es la cantidad de estudios que se tienen al respecto, los antecedentes concretos, por ejemplo, de alguna cuenca hidrográfica, si es que se quiere normar materia de aguas, o algún contaminante en específico donde no hay muchos estudios científicos desarrollados. Entonces, para poder iniciar la elaboración de un anteproyecto, que obviamente uno entiende que para elaborar un anteproyecto de una política regulatoria, ¿cierto? Uno debería tener antecedentes suficientes para hacerlo, es que se crea este procedimiento anterior al inicio de una norma para poder ver los antecedentes y también analizar la factibilidad técnica de poder dictar una norma y si esa respuesta como política regulatoria es la vía idónea, porque muchas veces existe algún problema ambiental donde la solución no es simplemente dictar una norma o no es la vía idónea para resolver el problema, sino que son otras políticas regulatorias que podrían dar una mejor solución a dicho problema. Entonces, este procedimiento, que es para la generación de estudios y recopilación de antecedentes, también tiene su objetivo, es levantar todo lo que requiere el instrumento de acuerdo a una problemática ambiental detectada y también priorizarla y programarla de esa manera para ver si son las normas de calidad o una norma de emisión la vía idónea para poder solucionar un problema que a veces puede ser un instructivo técnico o una política que dicte otro ministerio u otro servicio que es competente en alguna industria, por ejemplo, que nos ha pasado en algunas ocasiones, servicios que regulan una industria en particular pueden dictar también normativa técnica, y muchas veces más simple, más rápido, y tiene un cumplimiento normativo mejor, y se soluciona el problema ambiental de mejor manera y también de manera más eficiente. Así que este procedimiento que se crea, que es previo al inicio de la elaboración de una norma, tiene por ese objeto y tiene una duración de 2 años como máximo, podría durar menos, pero como máximo tiene una duración de 2 años. Y la idea es que en el programa de regulación ambiental se priorice y se establezca cuáles van a ser los instrumentos nuevos que van a requerir generar estudios y recopilar antecedentes. Y por tanto, dentro del programa regulatorio también va a ir un apartado en particular de cuáles van a ser estos instrumentos que requieren de este tipo de procedimiento. Así que ya dictado el programa de regulación ambiental, luego se dictó una resolución de inicio que es publicada en el diario oficial, que ordena formar el expediente público para señalar sobre qué instrumentos o contaminantes recae este procedimiento de generar estudios y recopilar antecedentes, y se establece un periodo también de recepción de antecedentes, de estudios que tenga la ciudadanía, la academia, la ONG, la industria, todos los sectores. En 6 meses desde el inicio, ¿cierto? Desde la publicación del diario oficial, pueden enviar todos esos antecedentes para nutrir esta recopilación, ¿cierto? Que se hace y generar también los estudios. Luego de terminado ese periodo de 2 años, como digo, puede ser antes, dependiendo de cuánto demoren los estudios en elaborarse, puede que un estudio se demore menos, es de 2 años máximo. Luego, determinado ese periodo de estudios, se hace una resolución de término por parte del Ministerio que lo acompaña a un informe de suficiencia. La idea es que ese informe, obviamente, va a detallar todo lo que se hizo en el proceso, todos los estudios que se recopilaron, todos los antecedentes que se hicieron llegar al proceso, y ese informe va a señalar que se dé inicio al procedimiento de dictación de un instrumento en concreto, puede ser una norma de calidad o una norma de emisión, o va a señalar que se archiven los antecedentes, porque en verdad los antecedentes y de la generación de estudios que se hicieron no es la guía idónea elaborar una norma de calidad, una norma de emisión, sino que puede proponer otras políticas que sean más eficientes para solucionar el problema detectado, como les señalaba anteriormente. Entonces, eso va a ser este procedimiento nuevo que se crea, que no estaba contemplado en el reglamento actual, y la idea es que también cuando se inicie un anteproyecto pueda también haber información suficiente, porque va a ser un instrumento nuevo, ¿cierto? Una norma que nunca haya estado vigente en el país, así que
La idea es que se inicie con la mayor cantidad de información disponible que haya y también que se genere y se levante en la instancia en particular. Luego, ya en cuarta modificación que se hace al reglamento es que se crea un procedimiento de modificación de normas. Hace un momento les señalé que existe el procedimiento para dictar los instrumentos nuevos. Es el mismo procedimiento para revisarlos, que es cada 4 años para norma de calidad o cada 5 para las normas de emisión. También tenemos el procedimiento que es anterior, ¿cierto? Que es de generación de antecedentes. Y esta cuarta procedimiento que es nuevo, es de modificación. Y no es revisión, sino que es algo acotado, particular, y que se va a dar en el caso de que deba practicarse ajustes específicos, ¿ya? Y que no signifiquen una variación en los costos ni en los beneficios que se previeron para su implementación. Aquí estamos en una situación que hay una norma vigente, ya sea de calidad o de emisión, que está andando, ¿cierto? Vive en el mundo de las normas, pero hay que hacer un ajuste en concreto, particular, y que no significa ninguna variación de costos ni beneficios que se previeron cuando se elaboró, ¿ya? Y por tanto, en esas circunstancias en concreto se puede hacer una modificación particular del decreto, ¿ya? De todas maneras, como es una modificación, y aunque no signifique ningún costo, claro, ningún cambio en el costo, ningún cambio en los beneficios, igual debe seguir un procedimiento, obviamente público, con un expediente público y también una etapa de consulta. Así lo establecimos nosotros, obviamente también teniendo en cuenta los principios que establece el acuerdo de Escazú, y que a pesar de que sea una modificación puntual que podría ser por potestad reglamentaria autónoma del presidente, nosotros sostenemos que igual debe seguir, obviamente, este proceso. Y si se fijan, respecto a la dictación o la revisión, los plazos se reducen a la mitad porque es una modificación muy particular. Estamos hablando de un inciso, de un pedacito de un artículo, no estamos hablando de crear la norma completamente de nuevo. Quizá el ajuste de un número particular, a veces son errores de tipo que quedaron en el decreto y que se deben modificar, y estábamos muy complejos porque teníamos que iniciar una revisión para poder hacer esos ajustes que a veces son incluso errores de tipeo. Entonces, la lógica de acá en este procedimiento es que uno dicta una resolución de inicio con un anteproyecto ya aprobado, porque ese anteproyecto es la propuesta de modificación, que como les digo va a ser muy concreta. Entonces, ese anteproyecto va a ser la propuesta de modificación. Modifíquese el artículo, por ejemplo, quinto, inciso tercero, que es un parrafito dentro del artículo, en el sentido de que ahora debe decir tanto. Esa va a ser la resolución que inicia, y esa propuesta de modificación va a ser la que se someta a consulta pública, ¿ya? Y la consulta pública va a ser por 30 días, ¿ya? Donde cualquier persona penal jurídica puede presentar observaciones en la misma vía, ya sea por vía web, vía de escrito a través de las oficinas de parte a lo largo de todo Chile. Y ya con esa consulta pública terminada, se elabora un proyecto definitivo que se envía al Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático en un plazo de 60 días, ¿ya? Donde obviamente hay que también formular todas las respuestas a todo el consolidado que se haga de lo que llegó formalmente en la etapa de consulta pública, ¿ya? Y como todo decreto supremo, porque va a ser un decreto supremo que modifique otro decreto supremo, no puede ser otro instrumento, ¿ya? Se va a tener que firmar, obviamente, por los ministerios competentes, por el presidente de la República, ingresar la toma de razón ante Contraloría y publicarse en el diario oficial para que entre en vigencia. Ya la otra modificación que se hace es incorporar la facultad de suspender el procedimiento de manera explícita, porque si bien se podía generar una instancia de suspensión en ciertas circunstancias aplicando una ley que es de base y que aplica de manera supletoria, que es la 19.880, que es una ley base para cualquier procedimiento administrativo, nosotros nos vamos a poner de manera explícita ahora como propuesta en el reglamento, y es la facultad que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su ministro o ministra, de poder suspender el proceso de la dictación de una norma cuando existan procedimientos que son administrativos y accesorios a la dictación de una norma, y que deben ser resueltos de manera previa, tal que yo no puedo seguir elaborando la norma si no termino ese procedimiento administrativo accesorio. Y por tanto, si bien está la facultad de ampliar los plazos,
yo no voy a estar ampliando como ministerio si en verdad yo tengo que terminar otro procedimiento que corre en paralelo y que es vital para seguir la elaboración de una norma, y por tanto, jurídicamente lo que correspondería ahí es suspender el proceso de dictación de la norma en tanto no termine el otro. Y por ejemplo, uno de esos procedimientos que se nos ha dado es las consultas indígenas, ¿ya? Que tienen su propio reglamento, que es el Decreto Supremo 66 de Mideso, que establece el procedimiento de consulta indígena, que tiene su propio expediente, sus propias reglas, pero que corre en paralelo a la dictación de una norma. Y yo no puedo continuar elaborando una norma si es que no tengo resultados de la consulta indígena, acuerdo o desacuerdo, dependiendo cómo termine, ¿cierto? Que vayan a hacer cambios al anteproyecto para elaborar mi proyecto. Y por eso se agrega esta facultad de manera explícita. Otro cambio que se hace es especificar el procedimiento para la conformación de los comités. Durante la dictación de una norma o durante la revisión de una norma se conforman, más bien digo, comités. Uno que se llama comité operativo y el otro que se llama comité operativo ampliado. Y el comité operativo está conformado por todos los servicios públicos que tienen competencia y que están vinculados con la materia que se está normando. En este caso, por ejemplo, que se está elaborando una norma de ruido para estar los servicios competentes respecto a ese instrumento. Y el comité operativo ampliado son todas las personas naturales jurídicas ajenas a la administración del Estado. Y por tanto ahí está toda la representación de la ciudadanía. Y el comité operativo ampliado es una instancia más de participación, un mecanismo más de participación, porque colabora durante toda la elaboración de la norma, en sesiones, que se levantan actas, que quedan en el expediente, y por tanto, hoy en día esto está de manera muy somera en el reglamento, solo menciona desde dónde nace este comité que está en la ley 19.300 y de cómo están conformados los comités operativos ampliados, pero no profundiza mucho más. En el anteproyecto se separa la conformación del comité operativo de la conformación del comité operativo ampliado en 2 artículos. La idea que esto es para hacerlo más expedito y de mayor rapidez y menor burocracia es que se conforme el comité operativo ya con los servicios señalados en la resolución de inicio. La resolución de inicio, para dictar una norma, va a señalar cuáles son los servicios, los ministerios que se van a invitar, y luego se invitan a través de un oficio y aceptado su participación, se elabora a través de una resolución ese comité operativo para la dictación de esa norma en particular. Y todos los cambios de representantes titulares o suplentes que tengan los servicios van a constar por oficio y van a ser incorporados al expediente, ¿ya? Y para el comité operativo ampliado, la idea es que el comité operativo ampliado sea elaborado en colaboración con un departamento que tiene mayor expertise en la materia de participación ciudadana, que es el Departamento de Ciudadanía del Ministerio. Entonces la idea es que en colaboración, ya sea por ejemplo con la División de Recursos Naturales o Biodiversidad o la División de Calidad del Aire, que son las divisiones técnicas que hacen los instrumentos, en colaboración con el Departamento de Seguridad puedan elaborar una lista de personas naturales o jurídicas, una lista de actores, ¿cierto?, relevantes y vinculados al instrumento en particular para poder invitarlas a ser parte del comité operativo ampliado, ¿ya? También el comité operativo puede proponer nuevos integrantes y ya el ministro o ministra va a evacuar las cartas de invitación para conformar el comité operativo ampliado con un plazo de respuesta en la invitación, y obviamente todos los que aceptaron ser parte de este comité operativo ampliado van a ser parte de la resolución que lo conforma. Otro de los cambios, ya llegando a los últimos puntos, es especificar de manera más clara el objeto de 2 documentos. Uno es el informe técnico y otro es el análisis general de impacto económico y social. Ambos documentos son muy relevantes porque acompañan al anteproyecto. El anteproyecto es una resolución, ¿cierto?, que va a tener esta propuesta de norma. Y el informe técnico, por su parte, va a detallar toda la parte técnica, los estudios que se hicieron para poder llegar a la decisión regulatoria. Y el análisis general de impacto económico-social, como su nombre lo dice, la idea es que evalúe los costos y los beneficios que implica la implementación
de ese nuevo instrumento. Ahora bien, en el reglamento actual eso está un poco confuso en el artículo 15 y no está bien detallado el objetivo que tiene cada uno de ambos documentos, ¿ya? Tanto el análisis técnico que se hace siempre obviamente para llegar a la decisión regulatoria del anteproyecto, y el AGIES, que es este documento que analiza el impacto económico-social de una política regulatoria. Hoy día está así en el artículo 15, las especificaciones, como les digo, no son tan separadas y por tanto en la propuesta actual que estamos sometiendo a consulta pública, la idea es que hayan dos artículos separados, uno donde especifique este informe técnico y su objeto y quién está a cargo de elaborarlo, y otro artículo donde se detalle el análisis general de impacto económico-social. El informe técnico tiene por objeto sistematizar, sintetizar todos los documentos, antecedentes, toda la información y el análisis que se hizo para elaborar el anteproyecto de norma. Y por tanto va a tener, entre otras cosas, información tal como todo lo que detalla en el área regular, los contaminantes normados, las características del ambiente, la metodología ampliada, la línea de bases de emisión o concentración del componente, etc., según el tipo de norma que se está elaborando. Es decir, la idea es que este informe técnico la ciudadanía lo pueda mirar y comprender cuál fue todo el análisis que hay detrás para poder llegar a la decisión del anteproyecto y por qué quedaron esos valores, por qué quedaron estas medidas y no otras, por ejemplo. Y ese informe técnico lo hace la división que es promotora del instrumento y tiene que estar disponible en el expediente antes del inicio de la consulta. ¿Ya? La idea es que sea un documento más que pueda ver la ciudadanía. Asimismo, el análisis general de impacto económico-social tiene por objeto llevar un análisis general de impacto económico-social y que este tiene, obviamente, como objeto ser un antecedente adicional y no vinculante para la toma de decisión de la autoridad, y también sirve para nutrir a la consulta ciudadana, porque también va a ser un antecedente adicional para la ciudadanía de cómo se llegaron a estos costos, cómo se llegaron a estos beneficios de la implementación de la norma. Y este AGIAS, este análisis general de impacto económico y social, tiene que evaluar los costos directos que implique para el Estado una norma de calidad ambiental como responsable de su fiscalización, y también los costos que implique el cumplimiento de una norma de emisión para los titulares, ¿ya? Y también para el Estado como responsable de la fiscalización. Y además tiene que incorporar los beneficios de manera cuantitativa o cualitativa que implique el cumplimiento de las normas que se están proponiendo y de acuerdo a metodologías que estime el Ministerio del Medio Ambiente para la cuantificación o la cualificación de los beneficios. Y por último, se incorporan estos dos documentos de carácter abreviado en la etapa final, que es de proyecto definitivo. El reglamento actual no lo contempla de manera explícita, pero ha sido una práctica habitual del Ministerio del Medio Ambiente para dar transparencia en el proceso, que una vez que se elabora el proyecto definitivo, y también para ayudar a la decisión de la autoridad del Consejo de Ministros, se elabora una minuta técnica y se elabore, aunque no sea obligatorio, ¿cierto? Se elabore un análisis general de impacto económico social abreviado. ¿Y por qué se hace esto? Porque claramente la idea de un anteproyecto es que sufra cambios, o si no, no habría anteproyecto, ¿cierto? La idea de someter a consulta pública un anteproyecto es para eso, es que sufra cambios, y luego se elabora un proyecto definitivo con esos cambios incorporados. Entonces lo que hace la minuta técnica y las guías es decir, bueno, estos son los nuevos antecedentes, que son los cambios que se hicieron para el proyecto definitivo, y estos son las alteraciones que tuvieron los costos y los beneficios. Y estos van a ser los del proyecto definitivo, estos costos y estos beneficios, porque a raíz de ciertos cambios, ¿cierto?, los costos y los beneficios pueden cambiar. Respecto al anteproyecto, me refiero siempre. Esto se hace hoy en día, pero no es obligatorio, más bien para ayudar a la toma de decisión, ¿cierto?, dar transparencia en el proceso y trazabilidad, pero no está en el reglamento. Hoy día se lleva el reglamento y la idea es que cuando existan cambios entre el anteproyecto y el proyecto definitivo, debe elaborarse un informe técnico abreviado que explicite y fundamente esos cambios. Y también cuando dichos cambios produzcan una variación en los costos o en los beneficios que se valoran en la etapa del anteproyecto, debe también elaborarse entonces este AGIES de carácter abreviado que contenga la evaluación de esos cambios, ¿no?
Bueno, esos son los principales cambios y los próximos pasos es que bueno, la consulta pública va a estar abierta a todo público, toda persona natural jurídica que quiera participar hasta el 18 de octubre, ya saben, a través de la plataforma, a través del formato físico en la oficina de parte en cualquier CEREMI, a nivel central también. Luego de esto, se deben elaborar las respuestas a la consulta pública, que van a ser publicadas en el mismo portal. Se elabora el proyecto definitivo, y ese proyecto definitivo se envía al Consejo de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático. Este Consejo se pronuncia, con su pronunciamiento favorable, se promulga el decreto supremo a través de las firmas de la ministra del Medio Ambiente y del presidente de la República, y se ingresa al trámite de toma de razón por parte de Contraloría General de la República. Ya teniendo esa toma de razón de Contraloría, se publica en el Diario Oficial y entraría en vigencia. Eso, muchas gracias. Vamos a ir al panel de Muchas gracias preguntas. por tu exposición, Rocío. Eh, Dos cosas. Primero, nos han llegado saludos desde Chillán, de Iquique. Elías Muñoz, profesional de apoyo a la Secretaría de Agricultura de la región del Maule. Sandra Pérez, de GIZ, Santiago de Chile. En el chat también está el link, al cual ustedes pueden acceder, y también la invitación. Ahora voy a proceder, Rocío, para que hay algunas preguntas que yo creo que sería conveniente que tú pudieras responder. Eh, Súper. y lo otro también, si es que hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta, micrófono abierto, que también está la posibilidad que puedan levantar la mano. Roberto Barra nos pregunta: ¿estas consultas tienen algún procedimiento de auditoría para verificar y o validar respuestas a estas? Lo que se hace en el procedimiento entiendo que se refiere a las respuestas que el Ministerio del Medio Ambiente elabora en base a una consulta pública, se está preguntando. La elaboración de respuestas pasa por todas las unidades involucradas en un instrumento en particular. Por ejemplo, estamos hablando de una norma de calidad de agua, por ejemplo. La respuesta la elabora en recursos naturales, luego pasa por economía ambiental, por participación ciudadana y también por la división jurídica. Y aparte, sí existe auditoría interna para todo el seguimiento de expedientes y de procesos normativos, ¿ya? Así que sí existen validación, más bien la hace jurídica de estas respuestas, y también existen en paralelo auditoría interna respecto a los procesos en general de dictación de normas. Perfecto. Hay una pregunta que creo que tú la respondiste en tu posición, pero Carolina Gómez no está bien, está respondida, pero sería reforzarla. ¿Cómo participan los servicios públicos? Yo creo que algo lo Sí, que señalaste ya tú. está sí. Lo que pasa es que ya está preguntando, aquí la veo la pregunta, ¿cómo participan los servicios públicos en el proceso de modificación? Claro, ella tiene razón, y una pregunta vigente, porque este proceso de modificación es un proceso nuevo que se está agregando en esta propuesta, y es un procedimiento bien acotado. Entonces, no es como la revisión de normas donde hay que generar un comité operativo, que son muchos servicios los competentes. Imaginemos una norma en verdad donde tiene que ver incluso Directemar en alguna norma, ¿cierto?, de agua, porque tiene competencia en las bahías. En caso de modificación de normas estamos hablando de algo muy concreto, muy particular, y por tanto los servicios públicos participan, como cualquier generación, a través de reuniones bilaterales, ¿ya?, con el Ministerio del Medio Ambiente. Y puede existir, ¿cierto?, una generación de un comité operativo si es que da para poder generar un comité. Pero si es con un servicio con el que hay que participar y coordinar, entonces lo más propicio es que se generen reuniones bilaterales para poder coordinar con ese servicio para la modificación, que, como les digo, es muy puntual en ese proceso. Estamos hablando de un inciso, algún párrafo, alguna línea de algún artículo. Otra pregunta, Rocío, eh, dice: hola, en el caso de los procedimientos de modificación de normas, da lo mismo si es una palabra o un número que pueda de todos modos tener efectos importantes. ¿Qué pasa cuando no se generan cambios en los costos-beneficios originales? Pero si hay costos nuevos, se tiene que hacer un nuevo AGIE. Ya. La idea del procedimiento de modificación de normas está escrito en el artículo 38 de este anteproyecto, y es cuando deba hacerse algo muy específico que no signifique variación de costo y beneficio. Entonces,
si es que hay generación de costos nuevos adicionales, lo que correspondería no es ir por la vía de una modificación, sino que ir por la vía de una revisión, ¿ya? Así que para poder fundamentar esta modificación, por eso tengo una resolución de inicio, hay que fundamentar bien que no van a haber cambios de costo-beneficio y tampoco van a haber costos nuevos asociados, porque si hay costos nuevos, claramente ahí tendríamos que hacer un proceso de revisión, porque sería agregar quizá algo nuevo a la política regulatoria, que son costos nuevos que no estuvieran contemplados antes. En ese caso no estaríamos hablando de una modificación, estaríamos hablando de una revisión, y ahí estaría todo el proceso largo con elaboración de GIR y todo lo demás. Oye, ok, y Carolina Gómez nos pregunta si un servicio público no fue invitado a ser parte del comité operativo y el servicio considera que sí tiene competencia en el proceso de la norma, ¿se puede solicitar por oficio ser parte del comité operativo? Sí, no ha pasado en varios procesos con el reglamento actual, de hecho, esto también se permite, no se limita en el nuevo reglamento, y es que inicia, ¿cierto?, parte de la resolución de inicio con una política regulatoria, se hace un mapa, ¿cierto?, de actores de servicios públicos que son competentes en el instrumento, se envían las invitaciones, pero claro, puede que dentro de ese mapa de servicios importantes no esté considerado alguno y algún servicio quiera participar, no hay ningún problema, se envía el oficio y se incorpora al proceso en la etapa en que se encuentre. Ya, obviamente dentro del periodo que todavía esté vigente y no se haya enviado al Consejo de Ministros u otra cosa. Etapa de elaboración del proyecto, la etapa de consulta pública, en la etapa de proyecto definitivo, el servicio puede enviar un oficio para ser parte del comité operativo y se incorpora para que obviamente pueda emitir su opinión y coordinar con ese órgano. Gracias, Rocío. Nos pidió la palabra María de la Luz Vázquez. María de la Luz ya está habilitada para que actives tu y puedas hacer la consulta. María de la Luz. Ya, hola, muchas gracias. Dos consultitas. Esto es válido, estas modificaciones que entré un poquito atrasada, entonces quería precisar si son solo para las normas de calidad y de emisión o también es válido para los planes de descontaminación, porque recientemente hubo que realizar, por ejemplo, una modificación que podría llamarse o poner el símil como lo que señala Roxana, que es una modificación abreviada del artículo 47 del plan de descontaminación de Concón Quintero Puchuncaví, que tuvo que pasar por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Esa es la primera pregunta. No, esa nomás, la otra ya quedó contestada de alguna manera. Gracias. Súper, sí. Claro, María de la Luz, muchas gracias por tu pregunta. Al comienzo hicimos como esta división en que hay dos reglamentos, uno que es el Decreto Supremo 38 del 2012 y otro el Decreto Supremo 39 del 2012. El primero regula solo la dictación de normas de calidad ambiental y emisión y el segundo la dictación de planes de prevención y descontaminación. En esta ocasión estamos solo revisando y actualizando el de normas, que es el DC38, para elaborar normas de calidad ambiental y de emisión, y también vamos a tener la instancia de esta misma lógica ante proyecto definitivo para el otro reglamento. ¿Ya? Así que solamente estos cambios se están incluyendo para la elaboración de normas de calidad ambiental y de emisión. Lo que ocurrió con la modificación que tú señalas de Concón Quintero Puchuncaví, justamente es recoger esa experiencia para llevarla a este reglamento de normas. También se va a recoger esa experiencia para llevarla al reglamento de planes. Y experiencia que nos permitía la ley 19.880, ¿ya? Que es la ley de base. Entonces, para que no aplique de manera supletoria, ahora dejarlo explícito con un procedimiento, con una consulta pública, con todo ello que es recoger esa experiencia que ya tuvimos incorporarla a este decreto de elaboración de normas y también va a ser incorporado en su momento en el de planes. Perfecto, perfecto. Rocío, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta. María de la Luz ha pedido de nuevo. No. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna observación o alguna otra consulta en esta materia, si no procedemos a finalizar la reunión. Perfecto. No sé, Rocío, si tú quieras cerrar con tu exposición con Sí, algún elemento. sí, muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar este webinar. Esto va a quedar igual grabado y disponible en las plataformas del Ministerio, en YouTube sobre todo, para que lo puedan revisar.
El PowerPoint también va a quedar disponible en la página de consulta, ahí está la resolución completa. Por favor, de verdad, envíen sus observaciones dentro del plazo y por los medios formales que señaló Germán, y lo invitamos a todos a que sean parte de esto porque es un reglamento de vital importancia, porque elabora dos instrumentos muy participativos también, que son las normas de calidad y las normas de emisión, que sabemos la relevancia para la protección ambiental que tienen en el país. Así que los invitamos todos que puedan enviar sus observaciones dentro del plazo y por los medios formales para que puedan ser parte de este proceso. Muy bien, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todos Gracias. ustedes, muchas gracias a Sergio, Manuel, que nos acompañaron, gracias a los que desarrollaron preguntas y dejarles las invitaciones a que señaló Rocío, a que hagan sus observaciones en el chat, lo coloqué 3 veces, el tema del link donde se encuentra el acceso directo para que puedan acceder al chat del ministerio y poder hacer al chat de esta consulta propiamente tal, si quieren realizar alguna consulta, observación que les haya quedado o no haya sido suficientemente respondida. Así que a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, muchas gracias por su presencia y ha sido un gusto. Muy bien. Chao. Chao.